En el año 300 a.C., en la actual Chipre, un comerciante muy rico perdió toda su fortuna en una trágica tormenta y naufragó en Atenas. Allí se formó con cínicos como Crates y acabó enseñando en el pórtico pintado, Estoa, de donde nace el nombre de la escuela estoica. Ese naufragio no es solo una anécdota, sino que simboliza la pregunta central estoica. Cuando lo externo falla, ¿qué sigue siendo mío? La respuesta de Zenón fue clara: mi juicio, mis decisiones y mi carácter. Mucha gente tiene una idea equivocada del estoicismo. Al escuchar esta palabra se imaginan a una persona insensible que actúa como un robot todo el rato, y esto no puede estar más lejos de la realidad. El estoicismo no se trata de reprimir tus emociones, sino que más bien se trata de elegir una respuesta adecuada conforme a esas emociones. En última instancia, el estoicismo no es más que una filosofía práctica basada en la virtud y en centrar tu atención en lo que realmente puedes controlar. Para poder elegir la actitud más correcta, tenemos que hacer una clara distinción, y esta es entre aquellas cosas que podemos controlar y aquellas cosas que no. Esta dicotomía del control se basa principalmente en hacer el mejor uso posible de lo que sí podemos controlar y tomar el resto como acontezca. Se podría decir que la dicotomía del control es como vaciar los bolsillos antes de salir. Tienes que decidir qué te llevas y qué dejas en casa. Cada día aparece alguien que llega tarde, por ejemplo, un correo que no depende de mí o un plan que cambia. Y ahí está la encrucijada, en pelearme con el mundo o ocuparme de lo que realmente me pertenece. No controlo el clima, por ejemplo, pero siempre puedo llevar paraguas. No controlo lo que piensan de mí, pero puedo hablar con honestidad. No controlo si hoy hay atasco o no, pero puedo salir antes. Cuando separo lo mío de lo que no es, el día deja de empujarme y empiezo a responder en lugar de reaccionar. Me viene a la mente una alegoría de Cicerón que resulta muy útil para explicar esta dicotomía del control. Esta dice así: imaginaos un arquero que se dispone a efectuar un tiro a un blanco, y para ello hace todo lo posible dentro de su control para que dicho tiro acierte. Elige el arco perfecto, las flechas perfectas, hace unos entrenamientos recurrentes y dispara en el momento preciso para que la flecha acierte. Pero en el momento en el que lanza la flecha, esta ya está fuera de su control y pueden suceder varias cosas que hagan que la flecha no dé en el blanco, como puede ser una ráfaga de viento o en el caso de que sea un oponente que dicho blanco se mueva. Lo que quiere decir es que el arquero puede elegir darle al blanco, pero no puede desearlo, ya que al lanzar la flecha está fuera de su control y existe la posibilidad de que no acierte en este. Ahora bien, esta dicotomía del control hace que los estoicos también tengan un pensamiento acerca de las relaciones sociales que consta de la siguiente manera, y es que, como tú solo puedes preocuparte por aquello que está dentro de tu control, las personas en su finitud no están dentro de tu control, es decir, que como nadie es inmortal, en algún punto tendrás que dejarlos ir. Y no se trata de ser un insensible y no pensar en tus amigos ni en tu familia, se trata más bien de aprovechar el tiempo que tengas con ellos, porque sin saberlo puede ser limitado. Uno no sabe si mañana se va a morir un familiar, desgraciadamente, o si un amigo se va a mudar y no lo va a volver a ver. Entonces, lo que los estoicos nos dicen es que al no poder controlar esa clase de situaciones, tenemos que escoger estar con nuestros amigos, pero no desear estar con ellos, porque no podemos poseerlos, porque no forman parte de nuestro control. Otro de los pilares fundamentales del estoicismo consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Porque no se refiere a que debamos ir abrazando a los árboles, sino que debemos vivir siguiendo la naturaleza del ser humano. ¿En qué consiste esta naturaleza? Según los estoicos, se basa en dos principios fundamentales. Uno de ellos es el uso de la razón, que nos distingue del resto de especies. En el momento que nos dejamos llevar por nuestros impulsos o por nuestras pasiones, dejamos de ser seres racionales y por tanto dejamos de ser seres humanos para convertirnos en bestias salvajes. Por otro lado, el ser humano es un ser político, haciendo referencia a la palabra polis, es decir, que es un ser social por naturaleza. Necesitamos al resto para existir. Por eso es importante entender que haciéndole bien a los demás, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. El término cosmopolitismo, que deriva de este principio, significa ser ciudadano del mundo. Aunque nuestros círculos más próximos sean nuestra familia, nuestros amigos,
debemos tratar a todo el mundo como si formaran parte de esos círculos más próximos, por lo que acabo de decir. Porque haciendo bien a los demás, realmente nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. El hecho de tratar a la gente desconocida como si formaran parte de tu círculo más cercano se relaciona con otro de los principios fundamentales del estoicismo. Se trata de utilizar la virtud como guía. Esto implica que debemos mantener la virtud y la integridad moral ante todas las situaciones de nuestra vida. Esto es mucho más valioso que el éxito momentáneo. Según los estoicos, es preferible sufrir el dolor de manera honorable que buscar la alegría de forma vergonzosa. Podemos tomar el ejemplo de Sócrates. Él fue acusado injustamente y tuvo la posibilidad de escapar, pero decidió enfrentarse a la muerte antes que quebrantar sus principios y su integridad. Y esto debemos aplicarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Cada situación de nuestra vida es como una pelota que nos lanzan. No importa la pelota en sí, sino cómo la devolvemos. No importa que nos encontremos ante insultos, ante problemas, lo importante es responder ante ellos con sabiduría, con calma y con templanza. Ahora bien, ¿qué implica para un estoico ser virtuoso? Pues implica 4 pilares básicos que deben ponerse en práctica. El primero de ellos, y el más importante, es la sabiduría, que consiste en tomar decisiones que fomenten nuestra eudaimonía, palabra que significa una buena vida desde el punto de vista ético. Por otro lado, tenemos la justicia, es decir, debemos tratar al resto de personas con ecuanimidad y dignidad. El tercer aspecto importantísimo para ser virtuoso es el valor. Desde el punto de vista moral, debemos poder actuar bien ante circunstancias adversas. Y por último, la templanza, que es la capacidad de mantener la calma para no dejar que nuestros excesos nos dominen. Para los estoicos, la única medida del éxito en la vida es en quién te conviertes como persona. Ni el dinero ni la fama realmente te otorgan valor, sino tu capacidad de convertir cada circunstancia en una oportunidad para mejorar tu carácter. Conociendo estas virtudes, los estoicos se preguntan, ¿cómo es posible entonces que exista gente que actúa de manera inmoral e indigna? Pues lo explican basándose en Sócrates, quien decía que el mal se efectúa por ignorancia, no por maldad. Surge de aquí el concepto de amacia. Su traducción del griego es falta de sabiduría o no aprender, y se trata de la actitud característica de una persona incapaz de ver la verdad o actuar racionalmente debido a factores como la educación o sus propios valores distorsionados que le llevan a representaciones erróneas de la realidad y a ignorar lo que verdaderamente es valioso. Por tanto, aquel que sufre de amacia no sabe lo que es bueno para él, entonces se acaba dañando a sí mismo y por consiguiente a los demás. Y en lo que a nosotros respecta, no tenemos que sentir ira ni enfurecernos cuando nos crucemos con una de estas personas. Más bien debemos compadecernos de ellos porque son ellos los que no han cultivado de forma correcta su carácter. Algunos ejercicios prácticos estoicos que podemos hacer en nuestro día a día son los siguientes. El primero de ellos es realizar un análisis de nuestras situaciones y hacernos la siguiente pregunta. ¿Depende de nosotros o no depende de nosotros? En caso afirmativo, deberemos tomar partido. En caso negativo, pues debemos evitar preocuparnos. Así evitaremos, en primer lugar, preocupaciones innecesarias y, en segundo lugar, tener reacciones emocionales rápidas y fuera de lugar. El segundo ejercicio consiste en ser conscientes de la fugacidad de la vida. Cuando estamos pasando un buen rato con un amigo, con un familiar o abrazamos a un ser querido, debemos ser conscientes de que, al igual que la vida, esos momentos son efímeros y es posible que no sabemos cuándo pueden sernos arrebatados. Entonces, siendo conscientes de ello, en el momento que eso ocurra no nos sentiremos tan desamparados y también le daremos realmente valor a esos momentos. El tercer ejercicio consiste en ser consciente de que cuando te planteas un objetivo es posible que no lo cumplas. Esto no quiere decir que sea indiferente, sí, todo lo contrario, debes entrenarte y hacer todo lo posible para lograr el objetivo, pero debes ser consciente de que hay factores que no dependen de ti y es posible que no se cumpla lo que quieres. De modo que, aceptando esto, en caso de que no consigas tu objetivo, será más fácil aceptarlo.
El siguiente ejercicio consiste en hacer una pausa y respirar hondo antes de actuar. Si alguien te provoca y tú cedes a esa provocación, debes recordar que tu mente está siendo cómplice de esa provocación. Es por eso que antes de reaccionar, debes parar y pensar. De esa forma es muchísimo más fácil mantener el control y evitaremos reaccionar instintivamente e impulsivamente. A continuación, tenemos hablar poco y bien. Aunque a ti te interese mucho hablar sobre tus logros o tu aventura o sobre ti mismo, no quiere decir que al resto le interese de igual manera. Debemos tener un poco de autocontrol a la hora de hablar de nosotros y tener en cuenta que debemos intentar reprimir nuestro ego. Por último, resulta realmente útil al final de cada día intentar hacer una reflexión de todas las cosas que hemos hecho a lo largo del día y darnos cuenta de cuáles han sido buenas y cuáles no lo han sido. Por las buenas, felicitarnos, y por las malas, darnos cuenta de ellas y rectificarlas para tratar de no volver a realizarlas al día siguiente. Bien, entonces podemos concluir que el estoicismo no es esa idea que mucha gente, incluido yo en algún punto, tenemos de una persona seria, insensible, que nunca le afecta nada. No, es más bien una práctica que tenemos que repetir día tras día hasta conseguir un ideal que quizá dicho ideal nunca lo consigamos, pero es el proceso de intentar hacerlo siempre mejor lo que va a facilitarnos poder lidiar con esas situaciones. El principio más fundamental del estoicismo y el que más creo yo que se puede aplicar a la vida cotidiana es no preocuparte por aquello que no puedes controlar y hacer todo lo posible dentro de lo que sí puedas. Cualquiera que se pare a pensarlo, ante cualquier dificultad, más nimia o más grande, va a ver que puede aplicar este principio y le va a ir genial. Y es eso, que cuanto más lo practiques, más fácil te va a resultar y con más eficacia lo vas a practicar. Claro, al final todos como seres humanos creo que tenemos el objetivo común de encontrar la tranquilidad y, y esa forma de pensar es cierto que te ahorra muchísimas preocupaciones. Por otro lado, otra de las enseñanzas que extraemos de esta filosofía creo que es el hecho de actuar en tu vida siempre en busca de un ideal de virtud. Hemos hablado de cuáles son esa- esos pilares que el estoicismo busca, que son la sabiduría, la templanza, la justicia y el valor. Y creo que el hecho de vivir la vida aplicando estos 4 principios a todas las circunstancias que te encuentras, con el propósito de mejorarte a ti mismo y mejorar tu carácter, es una muy, muy buena filosofía de vida. Exacto, y ya sí, por último, lo más destacable del estoicismo es que tampoco hay muchos registros de ellos. La mayoría de sus autores eran no solían escribir, entonces el estoicismo se estudia muy bien con frases cortas y recurrentes que estos autores escribían, a las cuales puedes acercarte en un momento de duda o de sufrimiento. Para ello, pues puedo recomendar algunas lecturas como las Meditaciones de Marco Aurelio o Diario de un esclavo, creo que es de Epicteto, también Cartas a Lucilio de Séneca o alguna obra como estas dos que tenemos aquí atrás. Y bueno, eso es todo más o menos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, dale like y nos vemos en el siguiente.